Ya, ahí sí. Good morning for all of you, ¿cierto? Ya los había saludado. Un día bien otoñal. Para los que les gusta el frío está, pero ideal. Contarles que hoy día, como también les había mencionado antes, es la última clase de contenido de prueba. Pero la próxima semana vamos a juntarlos todos los contenidos, vamos a hacer un repaso. Por lo tanto, el próximo martes, next Tuesday, we are going to join to study, ¿ya? Nos vamos a juntar a estudiar el otro martes. Así tienen que ustedes verlo, ¿ya? Nos vamos a juntar a estudiar el próximo martes la materia para la prueba. ¿Cuándo? No hay fecha exacta, pero va a ser en mayo, ¿ya? La prueba va a ser en mayo, nuestra próxima prueba. Yo creo que el 10 de mayo, para que se acuerden más o menos, puede ser para el día de la mamá, nuestra próxima prueba, por ahí. Para que no se olviden de sus mamitas. Ahí vienen entrando más compañeros para que no se me vayan. Ok, polite questions. Anoten ahí en su cuadernito, donde ustedes estén tomando notas, súper importante. Job interviews. Esto tiene que ver con entrevistas de trabajo. Ya seguimos con esa línea. Third grade high school. Esta clase es para los terceros medios. ABC, April 20th. Hoy día estamos a 20 de abril ya. Se nos va abril. Anoten entonces polite questions. Acuérdense que esta clase, ¿cierto? Está grabada. Si es que después les surgen dudas, las pueden revisar de nuevo. ¿Ya? ¿Listo? Polite question. What's the meaning of polite question? ¿Qué significa polite? ¿Alguien sabe qué es polite? Nobody. A ver, ¿quién busca por ahí? ¿Qué es polite? Educado. Educado, Monse. Educado, ¿cierto? Amable. Alguien por ahí en el chat también me estaba contestando, amable, Aileen, ¿cierto? Educado, amable, ¿ya? Como de buena manera, ¿ya? Entonces, look at that. Objective class, practicing how to write polite questions in a formal context. O sea, vamos a practicar cómo escribir preguntas amables en un contexto formal. Ahí ustedes van a decir, pero ¿cómo? O sea, uno dice, ¿cuál es tu nombre? No, esto no tiene que ver con una entonación amable, no, sino que tiene que ver con la escritura, ¿ya? No con la entonación. Dice, we use them when talking to a person who don't know very well. Esto tiene que ver cuando estamos hablando con una persona que no conocemos muy bien, or in a professional situations, o en situaciones profesionales, ¿ya? Entonces, esta es la forma de preguntar cuando hay una pequeña distancia entre la persona que entrevista, por ejemplo, y el que está buscando el trabajo, porque ustedes muy pocas veces uno conoce a la persona que te va a entrevistar antes, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy es practicar cómo escribir preguntas amables en un contexto formal, y esto se usa cuando estamos hablando con una persona que no conocemos muy bien y o en un contexto profesional, en una situación profesional. ¿Están listos? Entonces, esas son las polite questions. Vamos a ir ahora al grano, porque todos se van a ir de esta clase entendiendo qué son las polite questions. Mira acá. Tenemos la direct question and indirect question, ¿ya? ¿Cuáles son las direct questions? Con esto ya van a quedar claritos. Dice, is the normal questions that we can ask friends, family members, and people who we know well. Dice, bueno, acá como es questions, acá voy a sacarle esta S. Es una pregunta normal que podemos hacerle a amigos, a miembros de la familia y a gente que nosotros conocemos bien, ¿ya? Entonces son preguntas normales. Example of a direct question. Where's the bathroom? ¿Dónde está el baño? Esa es una pregunta normal que yo le puedo hacer a un alumno, ¿cierto? Que ya conozco, a mi hija, a un amigo. ¿Dónde está el baño? ¿Cierto? Así de simple. En cambio, instead of indirect questions, tenemos las preguntas indirectas. Y estas son las polite, sino que este es el nombre técnico de las polite questions, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, buscan polite question en el Google, ¿ya? Claro que te van a salir. Salen también, pero este es como el nombre técnico, por si alguna vez cuando estén estudiando a futuro, qué sé yo, dicen indirect question, son las polite questions, lo mismo. ¿Qué significa? Mira, is the formal way to make a question. Es una manera formal de hacer una pregunta. We use them
when talking to a person we don't know very well. Nosotros la usamos cuando hablamos con una persona que no conocemos bien, or in a professional situations, o en un contexto profesional, en situaciones profesionales, o sea, en el trabajo. Lo mismo que yo te decía antes, ¿viste? Ejemplo, mira, example of a indirect question. Could you tell me where the bathroom is? ¿Me podrías decir dónde está el baño? ¿Me entienden el contexto? O sea, yo les pongo esta situación. Estamos en el colegio, en la sala, pucha, qué momento aquel. Estamos todos en la sala y el Víctor viene, se para y me dice, Miss, can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? ¿Viste que es como distinto? En cambio, si están en la casa del amigo, usted, y primera vez que van a esa casa porque es nueva, no sé, ahí ustedes le preguntan al amigo, ¿can I go to the bathroom? ¿Podría ir al baño? No, sino que ustedes preguntan, hey, where's the bathroom? Porque está así, que quiere ir al baño hace rato. Entonces, esa es la diferencia, que uno a las indirect questions le agrega una frase antes. Could you tell me? May I ask you? ¿Te puedo preguntar? ¿Podría decirme? ¿Ya? Se le agrega una frase amable antes de la pregunta real. Could you tell me where the bathroom is? ¿Y se fijaron en el orden? Mira acá. Where is the bathroom? En cambio acá dice where the bathroom is. Ahí hay un problema, ¿viste? Entonces, ahora que vamos a ver la diferencia, cómo se crean las indirect questions, vamos a ver cómo se cambia la pregunta de fondo. La pregunta de raíz sufre cambios cuando uno le suma estas pequeñas frases amables que uno utiliza para crear una polite question. ¿Están listos? Ya. Partamos con lo fundamental. Las frases de inicio. Mira, phrases for indirect questions. Aquí tenemos la frase. Hay muchas más. There are many more. But we're just going to study that ones. Ya, vamos a estudiar solamente estas por ahora. Dice, could you tell me, do you know, I was wondering. Esto significa, me pregunto o quiero saber, ¿ya? May I ask you, podría preguntarle, I'd like to know, me gustaría saber, what do you consider, ¿cuál considera? Entonces, ¿cuál considera? Viene entrando el dealer. ¿Cuál considera? Me gustaría saber. Podría preguntarle, me pregunto, ¿usted sabe? ¿Podría decirme? ¿Ven? Y de ahí viene la pregunta completa. ¿Ya? I need you to take a screenshot. ¿Ya? Necesito que le tomen un pantallazo a eso si es que pueden, con algo, o que anoten por lo menos las primeras palabritas, porque en un ratito más vamos a necesitarlas. ¿Ya? ¿Están listos? Ya. Continuamos. Entonces, estas son las frases que van a utilizar at the beginning of a question, of an indirect question. Estas son las frases que van a usar al inicio de una pregunta indirecta para que suene más polite, más de interview, job interview, ¿cierto? Más como entrevistas de trabajo. Entonces, continuamos. Acá están las frases de inicio. Ahora vamos a ver qué pasa con las preguntas. Mira, hay varios tipos. We have three kinds of questions. Number 1, number 2, and number 3. Ya vamos a ver la 1 y la 2 primero. Aquí está. Mira, is, are, am questions. Preguntas, ¿cierto? Que contengan estas palabritas que están acá. Mira, dice acá, turn the position. O sea, se da vuelta el orden. Anota por ahí eso, porque es bien simple, pero lo tienen que tener por ahí escrito para recordarlo en el momento de la prueba. Entonces, cuando la pregunta tenga is, are o am, turn the position. Look at that. Direct question. Una pregunta normal para un amigo. Where is Market Street? Oye, ¿dónde está la calle Market? ¿Ya? Vamos a cambiar acá el nombre. Me cargan cuando se ponen con nombres más o menos raros. ¿Dónde está Donato? Imagínate a alguien primera vez que está en Puente.
Where is Nonatoco Street? Y aquí, esa es la forma para preguntarle a un amigo. O por teléfono a alguien, oye, ¿dónde está la calle Nonatoco? Pero si yo ando en la calle y así medio un poco tímido, voy a agregar, could you tell me, ¿cierto? Mark Nonatoco Street is. Entonces, ¿se dan cuenta que ahí Nonatoco Street is? Ahí mandé is para el final. O sea, ¿qué es lo que se hace aquí? El sujeto y el is se invierte. El sujeto y el is se invierte, ¿ya? Por ejemplo, si yo hubiera querido preguntar, ¿dónde está Susana? Where is Susana? Y yo toco la puerta y me abre el suegro. Yo tengo que decirle, good morning, good afternoon. Could you tell me where Susana is? ¿Ven? ¿Se dan cuenta entonces? El sujeto se invierte con el is, con el am o con el are. El que esté ahí, ¿ya? Se da vuelta. Se pone primero el sujeto de la oración y terminamos con el is, con el are o con el am. ¿Anotaron eso? Porque lo vamos a practicar después. Anótenlo. Y yo necesito que lo sepan para después hacer las actividades. Ya, entonces estamos listos con eso. Siempre estas tres palabritas quedan para el último. Siempre al final. Is, are o am al final. Listo. Vamos con la segunda. Mira, dice do, esta de aquí era un coma. Do, does, did questions, ¿ya? Son preguntas, ahí viene entrando otro compañero, son preguntas que se utilizan el auxiliar do, does y did. Acuérdate que este auxiliar significa signo de pregunta, nada más, ¿ya? Pero aquí agréguenle que es WH más el do, does, did. Voy a estirar un poquito esto para que se vea más bonito. Entonces, son preguntas con WH más el do, el does y el did, ¿ya? Example, mira. We don't use the auxiliary verbs do, does, did. No usamos el auxiliar, no usamos el do, does, did. Estos verbos no se usan. En resumen, cuando tengas que reescribir una pregunta de WH, o sea, ¿dónde, cuándo, a qué hora, no sé, cuánto vale, qué sé yo? Cuando parta una pregunta con WH words, ¿ya? Y venga un do, un does o un did, se sacan. Chao, para la casa. Los borran. Esos tres desaparecen de la historia. Mira. Direct question. Una pregunta normal, directa. Why did you study this profession? Why did you study this profession? ¿Por qué estudió esta profesión? ¿Ya? Fíjense que aquí está el did. Lo voy a poner con destacador para que se den cuenta. Ahí está el did. Ese did es un auxiliar para preguntar en pasado o en presente. Tienen que saberlo. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Este did es un auxiliar que se ocupa para preguntar en pasado o en presente. En pasado. En pasado, excelente. Entonces, mira, para que les quede más claro todavía, entre paréntesis, past, ¿ya? Porque el did es para preguntar, es un auxiliar de pasado. En cambio, estos dos pequeñines que están aquí, el did, el do y el does, esos dos que están ahí, voy a ponerlo aquí, son auxiliares for present. Escribí bien porque a veces escribo letras de más. Present, ¿ya? Entonces, el do y el does, present, y el did, past. O sea que por eso que yo aquí digo, ¿por qué estudió esta profesión hace años atrás? Porque si yo hubiera puesto, why do you study? Sería, ¿por qué estudia esa profesión? Hoy en día, ¿viste? El did es pasado. Como es pasado, mira, la sorpresa que te tengo aquí. May I ask you, ahí tenemos el inicio de la frase para que quede amable. Y fíjate, está el did, chao, desapareció. Pero el verbo lo tengo que dejar en pasado. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una pregunta indirecta a polite question in past. Tiene que estar en pasado. Y si saco el did, ¿cómo sé que la pregunta está en pasado? Porque el verbo lo tengo que conjugar. Mira, why did you study this profession? ¿Por qué estudió esa profesión?
el caballero que me entrevista me va a decir, may I ask you why did you study this profession? ¿Puedo preguntarle por qué estudió esta profesión? ¿Viste? Y ahí va el signo de pregunta. Ahí está la pregunta transformada de directa a indirecta. 2 pasos. Primero, step number 1. Se pone la frase cualquiera. Could you tell me why you studied? Cualquiera. I was wondering why you... Ahí va cualquier frase. Y la pregunta la convierten, ¿cierto? Sacando el auxiliar, chao, se va para la casa el did, el do, el das, y conjugando el verbo de acuerdo al tiempo. Si hubiera estado el auxiliar do o das, el verbo lo dejo igual, porque está en presente. Pero si sale el did, me tienen que poner el verbo en pasado. ¿Viste que está media acuática la cosa? Ahí tienen que ir siguiendo los pasos, poniendo la frase amable, sacando el auxiliar, y conjugándome el verbo de acuerdo al tiempo que estaba el auxiliar. Mira acá, direct. How do you prepare this project? ¿Cómo preparó este proyecto? ¿Cierto? El caballero pregunta, pero para que suene más polite, ¿ya? Mira, acá puse project con Y, nada que ver, ahí sí. Dice, I like to know, y aquí mira, vamos a sacar eso. Porque el auxiliar acá es un auxiliar de presente. Por lo tanto, ¿cómo usted preparó este proyecto? La pregunta queda, me gustaría saber cómo prepara este proyecto. ¿Cómo prepara este proyecto tan presente? ¿Cómo prepara este proyecto? Me gustaría saber cómo prepara este proyecto. Entonces, partimos con la frase, ¿cierto? Que dijimos que hay que escoger cualquiera. Me gustaría saber. Y la pregunta que está aquí, como está en presente, porque está el do, y yo aquí arriba te dije que es pregunta en presente, el verbo queda igual. No se le pone ed. A menos que si yo hubiera escrito aquí el did, ya. Ahí le pone la ed a la pregunta, pero siempre sacándole el do y el did en la pregunta indirecta, en la pregunta amable, ¿ya? Entonces, acuérdense de los pasos. Paso 1, poner la frase amable. Paso 2, sacar los auxiliares que do, did, das y conjugar el verbo de acuerdo al auxiliar que estaba. Ya. Vamos con la última. Mira. Yes, no, direct questions. Preguntas sí o no. ¿Cuáles son las preguntas sí o no? Por ejemplo, are you happy? ¿Eres feliz? Yes, miss. Do you like, would you like to study math? ¿Te gustaría estudiar matemática? No. ¿Ya? Son preguntas que uno responde sí o no. ¿Ya? ¿Y cómo sé cuando una pregunta es sí o no? Porque empiezan con auxiliar. Empiezan con el do, empiezan con el did o con el das. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que es una pregunta de sí o no? Porque voy a poner start with, porque empiezan con do, das, did. Con esa frase empieza. ¿Ya? Con esa frase empieza. Did you cook on weekend? ¿Cocinaste el fin de semana? No. Ya. Do you play football? ¿Juegas fútbol? Yes. ¿Viste? Entonces, todas las preguntas que empiecen con do, con das o con did son preguntas yes, no. Yes, no, direct question, ¿ya? Para que les quede bien clarito ahí. Es que igual, Entonces, profe, como que se nota al tiro cuando la pregunta se responde así como yes or no. ¿cierto? Que se nota porque como que es más cortita. Mira acá. ¿Qué es lo que pasa con esas preguntas? Se le agrega el if. ¿Qué significa if? Es como el sí, pero no certero, como si mañana vamos, sí, mañana vamos. Claro. Algo así. O sea, Es el sí en pregunta, ¿no? Mira, es un sí, pero como con una condición, ¿ya? Pero claro, por ejemplo, el if significa sí, pero por ejemplo, si yo te digo, do you speak English? If. No me podía decir así, pues. O sea, ese sí es yes. Aquí es la que habla del ají. El sí en inglés es yes.
Este if significa sí, pero en otro contexto, cuando queremos unir dos frases, tal como dijo Sinaí, yo voy a la fiesta si tú vas. Ahí yo no digo, yes, you go, no, ahí no va el yes, ¿viste? El yes no, sino que va el if. Mira, dice, direct question, do you speak English well? ¿Habla inglés bien? Ya, si yo quiero preguntar como una entrevistadora profesional, can you tell me if you speak English well? ¿Puede decirme si usted habla inglés bien? Ya. Do you play football? Por ejemplo, si es una entrevista sobre deporte, yo acá tengo que decir, can you tell me if you play football? ¿Puedo preguntarle si usted juega fútbol? Pero ¿qué pasa si aquí yo pongo, did you cook on weekend? ¿Cocinaste el fin de semana? Ya, entonces en una forma así especial sería, can you tell me if you cooked? ¿Puedo saber si tú cocinaste el fin de semana? ¿Viste que al verbo se le pone ed? Entonces, si el auxiliar es do o das, usted el verbo me lo deja igual. Mira acá, el verbo quedó igualito. O sea, crucen los dedos que en la prueba hay harto tú y das para que el verbo lo deje muy igual. Pero si sale el auxiliar did, ahí el verbo me lo tiene que conjugar en pasado. ¿Ya? Y por supuesto sacarlo. Siempre el do, el did y el das se van para la casa. Hay que sacarlos de acá, ¿ya? Para que se transforme en una indirect question. ¿Estamos listos? ¿Preparados para los ejercicios? Ya. I need you to participate on class, on chat, ¿cierto? O me lo van diciendo. Mira, aquí. Like question using you tell me. ¿Ya? Alguien tiene aquí el micrófono abierto. ¿Quién será? Ah, sí, aquí. Ahí sí parece. Ah, no, nada que ver. Estoy leseando. Ya, entonces, mira, atención. Vamos a practicar solamente el could you tell me, ¿ya? Para ir lentamente de a poco. Mira acá, dice, polite question using could you tell me. Ya, preguntar, what is your name? ¿Cómo podrían decirme? ¿Podría decirme cuál es su nombre? ¿Cómo lo hago en inglés? A ver, canten. En el chat, ¿podría decirme cuál es su nombre? ¿Viste que suena distinto? ¿Cómo quedaría en inglés? A ver. ¿Qué pasa con el is que te dije que queda al? Al final, Al final, pues Dylan, pucha, el Dylan está medio dormido ahí, me dan ganas de estar ahí, pero le dijiste súper bien, pues. A ver, vamos a ver aquí en el chat si alguien escribió, could you tell me what your name is? Excellent, Aileen, Elías, very good. Entonces, ¿viste que queda así? Could you tell me what your name is? Quedaste como reina preguntando, super polite, bien polite. Mira acá, could you tell me, ¿me podría decir cuántos años tiene? De nuevo la misma función. ¿Cómo quedará ahí? Voy a empezar yo, ¿ah? con ¿Ya? How? ¿Qué más? ¿Y el resto? lo que Ahora- sigue, ¿no? ¿Ya? ¿Sigo? How old? Could you tell me how old you are? Excellent, Elías. Eso. Oye, y el resto ya, pues participe. Ya, vamos, wake up. Mira que el día está bien bonito. Entonces, aquí lo mismo, se da vuelta. Could you tell me how old you are? ¿Listo? Se dio vuelta. La última parte se da vuelta. El is para el último en la 1, el are para el último en la 2. Por lo tanto, number 3. ¿Me podría decir qué hora es? A ver, acá en el chat está ahí funcionando. Could you tell me what time it is? ¿Cierto? Could you tell me what time it is? Al ver, feliz para el último. Ya. Y la última fácil, porque ya las dos de abajo están medio acuáticas. Dice, are you happy? ¿Me podría decir si usted es feliz? Bueno, esa es como media
Como cuando esos pololos que se tratan de usted, ¿han visto? Usted, no sé, medio raro. Bueno, cada uno, yo respeto a todos los pololeos. Could you tell me? Pero aquí pasa algo. Are you happy? Yes. Es una pregunta sí o no. O sea, yo no puedo poner así. El arpa para el final. No, aquí pasa algo raro. Aquí es una pregunta sí o no. ¿Qué les dije yo cuando la pregunta era sí o no? Incluso en castellano, usted lo pueden traducir. Dice, ¿podría decirme si usted es feliz? A ver. Acuérdate que hay que usar el could you tell me y la pregunta hay que plantearla. Igual, no hay que cambiar nada. Sería, could you tell me if you are happy? Excelente. Mira, la Monse estuvo a punto, sino que lo que te faltó, Monse, fue dar vuelta el sujeto y el Víctor lo hizo súper bien. Could you tell me if you are happy? ¿Te das cuenta? O sea, ojo, que están aquí, cuando va el is o el are al final, o el am, es porque hay WH, ¿cierto? Hay what, how, where, why, etc. Siempre esa quiere decir que el is, are o am van al último. Pero si no hay, y es una respuesta de sí o no, va el if que te conté, ¿cierto? Voy a ponerlo con el amarillito que a mí me gusta. Y estos sujetos siempre se dan vuelta. Could you tell me if you are happy? ¿Me podría decir si usted es feliz? Vamos con la number 5. A ver aquí. What did you cook this weekend? ¿Qué cocinó? Mírala, hoy parece que este ejemplo ya lo había hecho. Pero acá dice, ¿qué cocinó este fin de semana? ¿Qué cocinó? Could you tell me? Ya, esta no es una yes, no question, así que sigo. What? Ya, hasta ahí llego. Hasta ahí nomás llego. A ver qué dice el público, como dice don Francisco. Bueno, ese viejito ya no lo quiere mucho la gente, ¿eh? Antes sí. A ver aquí, una compañera puso. A ver, ustedes me dicen si está bien o no. Could you tell me what you cooked this weekend? Aileen, la hiciste. Could you tell me what you cooked this weekend? Elías, really good too. Muy bien, entonces, what you, el did, la casa, cooked, porque el did es pasado, this weekend. Parece que ya estamos agarrando la onda. La última. Did you study biology yesterday? ¿Estudiaste biología ayer? Ya, ese tono de la mamá. Pero la profe Ivonne te va a decir, ¿podría decirme si estudió biología ayer? ¿Cómo quedaría tono Ivonne ahí esa pregunta? Could you tell me? Yo lo voy a escribir. ¿Qué más, Dylan? Si empieza con did y es una pregunta que tú vayas a decir, seguramente no. Did you study biology yesterday? ¿Estudiaste biología ayer? You studied algo así. Could you tell me? No, profe, me perdí. A ver, concentration. Te digo, te voy a soplar algo nomás. La 6 es la misma función que la 4. Porque en la 4, ¿eres feliz? Sí. ¿Estudiaste biología? Profe, ya la Entonces, tengo. Creo ya. que could you tell me if you studied biology yesterday? Eso. Excelente. A ver, Eso. mira. If you studied yesterday. ¿Está bien ahí o falta algo? A ver, voy a ver el chat. If you study biology, could you tell me if you studied? Faltó algo. Pues mira, este did indica que es una pregunta in past. Por lo tanto, ¿podría decirme si estudió biología ayer? Entonces aquí tenemos que ponerle esta cosiaca. ¿Te
¿Te das cuenta? Entonces, la número 4, number 4, and number 6 son las mismas porque son preguntas yes, no. ¿Viste? ¿Eres feliz? Sí. ¿Estudiaste biología? No. Cuando son así, tienen que escribir el if. No se les puede olvidar esto del if, ¿ya? Siempre tiene que ir el if, cuando sean preguntas sí o no. Y el verbo va de acuerdo al auxiliar. Este está en pasado, por lo tanto va a estar excelente, ya. Y ahora nos vamos a ir, que ya nos va quedando poquito. Aquí solamente practicamos el could you tell me, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un poco más libre. Ya vamos a practicar los que más podamos. Mira. Make polite questions, pero yo te puse el inicio, que soy pesada. Dice, do you like team working? ¿Le gusta trabajar en equipo? Pero ¿cómo empezaría May? ¿Se acuerdan cómo era esa pregunta polite? Se las voy a soplar, ¿ya? A ver si o alguien sabe ya, no se la soplo nada. Esa era como... May I ask you? Excellent, Monse. May I ask you? Ya, vamos con la primera parte lista. May I ask you? Podría preguntarle porque significa lo mismo, porque acuérdense que cuando ustedes van al baño, antes decían, may I go to the bathroom, ¿se acuerdan? Ya, may I ask you? Y si la pregunta es, ¿le gusta trabajar en equipo? Sí, usted en la entrevista de trabajo que decir que todo que sí. Yes. Ah, si es una pregunta de yes o no, ¿qué va ahí? Podría preguntarle. If. Para la casa el do. Acuérdate, para la casa el do. You, ya. May I ask you if you. A ver acá. El chat. May I ask you if like. Te faltó algo ahí. Sacaste muchas cosas, Elías. Sacaste muchas cosas. Parece que el chat. If you like. No, Elías, parece que te leí mal. Estaba buena. A ver, déjame comprobar. May I ask you. Ah, el if te faltó. Por eso que yo decía, algo le faltó. May I ask you if you like working. Working. Está bien, ¿cierto? No le falta ni una letra ya. Entonces, quería preguntarle si a usted le gusta trabajar en equipo. ¿Viste? Está ahí bien, Dylan. Era el if, porque es una pregunta yes o no, ¿ya? Y como es el auxiliar do, dejamos el verbo igualito. Este like no se toca. Si hubiera sido, a usted le gustaba trabajar en equipo, ¿cierto? Did you like? Aquí habría sido, may I ask if you like it? Puedo preguntarle si a usted le gustaba. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo con esto, por eso está con rojo. Porque esto manda la vida, manda la frase. Ya, number 2. Where do you live? ¿Dónde vive? Me gustaría saber dónde vive. I was Wondering. Acuérdate, Sinaí, que el do, chao para la casa, ¿eh? Así que lo tiene que sacar. Excelente, Monse. I was wondering where you live. Me gustaría saber dónde vive. ¿Qué queda igual? El verbo, porque aquí tenemos el famoso do, ¿cierto? Que nos indica que el verbo queda igual. ¿Ven? No está en pasado, está en present. Lo voy a dejar ahí, para que ustedes sepan que queda igual. Number 3, dice, what was your last job? ¿Cuál fue su último trabajo? Uy, aquí los pillé. Perdón, pero vamos a ver si se acuerdan de algo. ¿Cómo se dice? Like to know. I like to know. Hoy la Monse, un día si yo falto, la Monse se va a quedar haciendo las clases, parece. I'd like to know. Bien, Monse, a lo mejor vamos a ser colegas. I'd like to know. Me gustaría saber. Alguien puso algo. Dice, aquí tiene que escribir. Me gustaría saber cuál su antiguo trabajo fue. Porque les cuento un secreto. A ver si alguien ya... no, aquí ya, la Eileen ya cachó el vuelo. Les cuento que el is, el are y el am es lo mismo que el was. ¿Cuál es la diferencia? Que el was está en pasado. Entonces, el is, el am y el are es lo mismo que el was. Anótalo por ahí, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Que esto está en pasado. No, ¿cuál es
su antiguo trabajo? No, es cuál fue. Por lo tanto, si esto actúa igual que el is, are o am, es porque se reescribe igual. Entonces quedaría como alguien puso ahí, what your last job was. Listo. ¿Viste que ya puse mal la cuestión aquí? Last. Ahí sí. Entonces, como les dije, esto que está aquí, ya que lo voy a poner con amarillito, es lo mismo que el is, el are y el am. ¿Cuál es la diferencia? Que está en pasado, Krishna. ¿Ya? Esto está en pasado. Por lo tanto, si esto es la misma canción, quiere decir que igual va al último. ¿Ya? Lo tienes que tirar al último. Igual que el is, que el are y que el am. Lo voy a poner igual aquí con amarillito. ¿Ya? I'd like to know what your last job was. Me gustaría saber cuál su antiguo trabajo fue. Así está la traducción textual, pero en realidad nosotros lo decimos de otra manera. Mira acá. How does our company work? ¿Cómo funciona nuestra compañía? Do you... A ver, acá alguien me escribió rapidito. A ver, que no alcanzo a leer. Do you know how work our company? Bien, excellent. Do you know? ¿Ya? Esa era. ¿Usted sabe cómo funciona nuestra compañía? ¿Usted sabe cómo? La profe dijo que se mantenía eso. El das para la casa. Our company work. Ahí lista. Lo que tienen que seguir haciendo, esto. El das para la casa, ¿cierto? Va, nada que ver. Ahí. Ah, bueno, ya no importa. El das para la casa, entonces aquí no está, ¿ven? Y como es das, es presente, por lo tanto el verbo se deja igual, no se cambia. Vamos con la número 5. Esta es más larga. Dice, why do you want to work in this company? ¿Por qué quiere trabajar en esta compañía? Yo tengo que preguntar, may I ask you? Igual que acá arriba, ¿podría preguntarle por qué quiere trabajar en nuestra compañía? Acá va a quedar un poco larga la pregunta, así que la voy a empezar a escribir yo. Ustedes empiezan ahí. May I ask you? ¿Puedo preguntarle por qué el do para la casa, you want to work in our company? El verbo queda igual porque tenemos a nuestro famoso do, que yo les dije que rezaran, que ojalá salgan harto do, porque con el did ahí la cosa cambia. Company, ahí sí. Number 6. Do you live in Santiago? ¿Me podría decir? ¿Listo? Ahí la hacen ustedes. Y la última, are you married? ¿Puedo preguntarle si es casado? Puedo preguntarle si es casado. Esas dos las van a hacer ustedes. Así que sáquenle pantallazo o después cuando vea la grabación la hacen, ¿ya? Y nos queda 1 minuto y aunque no lo crean, es algo difícil. Así que voy a hacer 2 y después ustedes lo van a hacer solito en la casa, ¿ven? Could you tell me if you live in Santiago? Excellent. Excelente, ¿ya? Muy bien. Could you tell me if you live in Santiago? Esa quedaría en la número 6. Y la 7, may I ask you if you are married? ¿Cierto? Acuérdate que ahí va el if. Ya, atención. Ya más o menos esto está como aprendido. Si no, revisan otra vez el video y ahí aclaran más dudas. Aquí hay un problema. Y necesito que los que estén durmiendo, por favor, open your eyes. Aquí hay un problema y va a salir mucho en la prueba. Yo voy a hacer 2 y ustedes van a hacer las otras 2 solitos. Mira, ¿se dieron cuenta que no usé what do you consider? Nunca usé what do you consider. ¿Por qué no la usé? Por la siguiente razón. Voy a correr este más para un lado, ¿ya? Y la van a hacer ustedes. Hay una diferencia. Mira, your greatest achievement significa tu más grande logro. Tu más grande logro. ¿Cuál es tu más grande logro? En el ámbito profesional, ¿cierto? ¿Cuál es tu más grande logro? Cuando usamos el what do you consider, solamente reescribimos esa parte, acá. ¿Cuál considera su más grande logro? Todo lo demás se va para la casa. Entonces yo voy a copiar esto, Control C, lo voy a poner acá. Y queda así. Para que lo practiquen después y lo hagan bien ahí. Entonces,
¿Cuál es tu más grande logro? ¿Cuál considera usted su más grande logro? Aquí se va todo para la casa. Solamente tú tienes que irte al grano de la pregunta y reescribirlo acá. A diferencia de acá abajo, que aquí, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿Puedo preguntar cuál es su más grande logro? Aquí estaría, may I ask you what is your greater Liz, achievement? acuérdate que Liz va, Ah, entonces es your great. Ah, se me olvidó cómo se pronuncia eso, pero. greatest Greatest achievement. achievement is. Eso, ¿viste que es cuático? Entonces, aquí tienen que seguir el orden que te dije, que Liz, hay una palabra fea cuando dicen que va al final, casi se me sale, tengo que controlarme en clases. Pero vaya al último, allá. Liz, siempre Liz, el y el am va al último, pero si ustedes ocupan, what do you consider your greatest achievement? Por lo tanto, mira acá. What is your greatest weakness? ¿Cuál es tu más grande debilidad? Voy a correr este para acá. ¿Cuál es tu más grande debilidad? Entonces, acá tú tienes que preguntar, ¿cuál considera usted su más grande debilidad? Entonces, esto ustedes lo traspasan para abajo, ¿ven? Nada más. No sé si está todavía ahí. Copio, lo pongo acá. ¿Cuál usted considera su más grande debilidad? Voy a arrancar para el lado. Total, acá, el Power no aguanta todo. ¿Ya? En cambio, si yo pregunto, ¿me podría decir cuál es su más grande debilidad? Ahí cambia la cosa. Daría, could you tell me what your great, voy a poner a ver si me alcanza, your greatest weakness is, ahí sí me alcanzó, sí más o menos, ahí sí. ¿Ven? ¿Me entendieron la diferencia aquí con el uso de what do you consider? ¿Ya? Acá voy a poner con rojo para que no se olviden never, nunca in la life. Eso, entonces acá abajo. What are your defects? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cuáles considera sus defectos? ¿Ven? Aquí va solamente el your. Y aquí también fíjate que son todos con your, así que es una pillería que solamente escriben lo que viene después del your. Y podía preguntarle cuáles son sus defectos. What is your greatest strength? ¿Cuál es su más grande, siempre anoto esa palabra, fortaleza, se me olvida. ¿Cuál es su más grande fortaleza? What do you consider your greatest strength? ¿Cuál considera su más grande fortaleza? ¿Ven? En cambio acá abajo. Could you tell me what your greatest strength is? ¿Se dieron cuenta de la diferencia cuando uso el what do you consider? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una pregunta bien personal, es la respuesta súper subjetiva, ¿ya? Porque va sobre ti. Entonces, por eso que el what do you consider siempre tiene que ver sobre algo que tú tienes que opinar, ¿ya? Y se va directo al grano, no se hace tremenda pregunta ocupando todo. Espero que les haya quedado claro, chiquillos, esta parte que era la última, ¿ya? El video está grabado y lo último que les cuento rápidamente es, la prueba en mayo, English Test May, we don't know the exactly day yet, ¿cierto? Todavía no se sabe cuál es la fecha exacta. Personality, ya lo vimos. 5 common questions, ya lo vimos, las 5 preguntas más comunes en una entrevista. Y polite questions, que lo vimos hoy día, la indirect questions. Porque la comprensión de lectura, ustedes saben que eso está en la prueba, pero no se practica en clases. ¿Ya? Próxima semana, entonces repaso de todo. Y lo último, la prueba de los pendientes es mañana, chiquillos. Así que consíganse, vean los videos, consíganse la materia y la prueba entonces pendientes mañana. Y yo mandé correos y vi aquí algunos nombres ahí que me deben la prueba. Ya, chiquillos, miren. Thanks for attending the class. Muchas gracias por estar en mi clase. Do you have any questions? Aquí está mi nuevo email. Profe C. Pérez, Colegio Inglés Ali Gonzaga, ¿cierto? cislg@gmail.com. Hablo súper rápido porque estamos justo en la hora, si no me van a votar. Voy a dejar de compartir, de grabar. Y no sé si tienen alguna duda. Me voy para atrás en alguna diapo, le sacaron foto a todo.